¿Cómo les fue con el trabajo anterior? ¿Lo pudieron realizar bien? ¿Todas lo pudieron entregar? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Yo, Yo, como te dije, profe, todavía estoy aprendiendo a usar para hacer todo virtual, eh, pero yo ya te lo entrego ahora a la tarde, lo termino y te lo paso. dale, dale, buenísimo. Sí, yo todavía no los miré, sí, los que me enviaron por WhatsApp, eso sí, pero hoy a la tarde me pongo con los que están en el campus, así les doy una devolución. Bueno, vamos a comenzar. Seguimos con el módulo 3. El tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante, que es la literatura infantil y su rol en el desarrollo, la importancia de los cuentos, las poesías y las rimas en la adquisición del lenguaje y el desarrollo emocional. También vamos a ver actividades que estén adecuadas a las diferentes edades. La literatura infantil es una manifestación artística, cultural y educativa dirigida desde los primeros años de vida obviamente, hasta la edad adulta. Siempre es recomendable leer por un montón de cuestiones que las vamos a ir profundizando más adelante. Incluye cuentos, leyendas, fábulas, poemas, las canciones, adivinanzas, ritmas, también historietas, entre otros. Se caracteriza por un lenguaje accesible, con contenido simbólico y afectivo y con significativas ilustraciones. No es solo una herramienta didáctica, que es, cuando hablamos de herramienta didáctica o situaciones didácticas, son todas las herramientas o situaciones que vamos a utilizar para generar un aprendizaje en el niño, ¿sí? Un aprendizaje significativo. No simplemente es una herramienta para todo esto, sino que también va a fomentar una vinculación afectiva entre adultos y niños, un medio para transmitir cultura, valores, lenguas y formas de ver el mundo. Funciones del texto literario en el desarrollo del lenguaje. En primer momento hablamos de la comprensión oral. Escuchar cuentos ayuda a interpretar el lenguaje hablado en diferentes contextos, mejorando la capacidad de entendimiento. Sí, lo que va a generar la literatura es esto mismo de que el niño empiece a entender lo que es el vocabulario. Además, la ampliación de este vocabulario es otro de las funciones de estos textos literarios. Los niños incorporan palabras nuevas, estructuras gramaticales y idioma. Cuando hablamos de idiomáticas nos referimos también a no solamente la palabra, sino las imágenes, las texturas, todo lo que el niño va a ampliar ese repertorio, lo llamamos como vocabulario, ¿sí? Enriqueciendo su léxico. Otra función es la conciencia fonológica, las rimas, juegos de palabras, repeticiones, favorecen la discriminación auditiva y se preparan para la lectura. Otra función es el desarrollo narrativo. Los niños aprenden a organizar el pensamiento, secuencias lógicas. Cuando hablamos de secuencias lógicas nos referimos al inicio, el desarrollo y el cierre, lo que tiene toda historia, ¿sí? Un inicio donde empiezan a contar quiénes son los personajes, un desarrollo donde vemos la trama de esa historia y el desenlace cuando esa trama se resuelve, ¿sí? Casi siempre el desarrollo es un conflicto. Otra función es la producción oral y escrita. Escuchar y recrear historias impulsa a los niños a contar, investigar y escribir sus propios relatos. ¿Sí? Cuando el niño va a empezar
por eso es muy importante que los libros, más allá de leerlos, los dejemos también que lo exploren. Ellos con esas mismas imágenes van a ir creando historias, van a empezar ellos a contar una versión distinta de lo que es el cuento que nosotros le contamos, van a empezar a través de la imaginación, a crear otras historias, a empezar a contarlas. En primer momento las historias van a jugar ellos mismos. Brunner es un autor muy conocido en lo que es la infancia, ¿sí? Y todos los textos infantiles, que argumenta que los relatos literarios desarrollan la escritura narrativa, las estructuras, perdón, narrativas necesarias para pensar y hablar sobre la experiencia humana. Otra función es la identificación emocional. Los personajes literarios atraviesan emociones como el miedo, el enojo o la alegría que los niños pueden identificar en sí mismos. Hay muchos cuentos de berrinches o caprichos que por ahí puede hacer un niño y ese niño se puede sentir identificado, o hay muchos cuentos que se hablan de temas muy fuertes, ¿sí? Porque la literatura lo que tiene, que también es una herramienta muy valiosa a la hora de al niño ayudar a transitar una etapa. Un ejemplo, por ejemplo, es el divorcio, o que tiene una sola mamá, o que su papá no está, o las diferentes realidades sociales. La literatura que hace es poder ser un puente, ¿sí? Para hablar de un montón de cuestiones que sin la literatura se nos sería difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos ir directamente al niño a preguntarle específicamente qué le está pasando, porque ya sería como más invasión en temas tan complicados y que por ahí el niño no se va a abrir. Pero a través de la literatura es muy posible que lo haga. La expresión simbólica, los cuentos permiten elaborar conflictos imaginarios mediante figuras arquetípticas. Cuando hablamos de estas figuras son los típicos dragones, héroes, monstruos, personajes ficticios, ¿sí? Un mago y demás. Lo que va a esta expresión lo que va a fomentar es esto de la imaginación, de que puede ser cualquier tipo de personaje, puede ser un dragón con mezcla de perro y está bien porque es una historia, y eso lo que va a abrir la imaginación. Y muchos de los casos de los niños más pequeños son las historias que más les llaman la atención, ¿sí? De los héroes, los monstruos, dragones, y nos va a dar el pie a trabajar un montón de emociones. Un ejemplo claro es El monstruo de los colores. Es un cuento que habla de un montón de emociones. Hay mucha gente que está a favor o en contra de este texto, pero es muy abarcativo, ¿sí? Podemos ver un montón de emociones que las podemos llevar al aula de manera muy fácil porque son con los colores. Seguridad afectiva. La repetición de cuentos conocidos generan una sensación de previsibilidad, ¿sí? ¿Qué va a decir esto? Que va a empezar a saber cómo sigue el cuento. Si nosotros contamos una y otra vez un cuento, lo que le va a generar es eh, esto de saber cómo termina, de querer contarlo antes. Y es un contenido que va a brindar un confort. Yo ahí puse una imagen, creo que todos conocemos esta historia, que es Caperucita Roja. Hoy en día hay un montón de versiones de este cuento que son uno más lindo que el otro. Es una historia donde se enfoca también en los distintos cuentos de muchos de los personajes. De lobos hay un montón de cuentos de lobos, y que nada, hay cuentos que da vuelta a la historia como que el lobo no era malo, lo que pasa es que es como estaba acostumbrado, su familia, todas las familias se acostumbraba así. Hay cuentos muy lindos de Caperucita Roja más allá del tradicional. Resiliencia y superación, otra función que tienen los textos. Muchas historias muestran personajes que enfrentan dificultades
y logran superarlas, transmitiendo modelos positivos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una historia de unos corredores que tienen que llegar a una meta y no pueden llegar a esa meta porque se sienten cansados y descansan y después finalizan la carrera y están contentos. Bueno, en esa simple historia que les acabo de decir hay un montón de cosas para sacar de esa historia, ¿sí? Lo que es no rendirse, lo que es poder estar cansados, tener que descansar y después seguir con que todo llega a su tiempo, trabajar la frustración. Todas estas historias lo que van a generar es esto, ¿sí? Que al principio en ese desarrollo de esta historia pueden pasar millones de cosas. Puede pasar que se sientan tristes, cansados o muchísimas emociones encontradas o haya algo que esté parando la historia, por así decirlo, y no llegar a ese desenlace, pero que termina el cuento de una manera positiva. Eso lo que le va a generar a los niños es esto de modelos positivos a la hora de también representarlos en su vida diaria. Transmisión de valores. Muchos cuentos tradicionales, fábulas, presentan valores como la honestidad, la solidaridad o el respeto, formando el carácter. Lo que van a generar estos cuentos, por eso mismo es muy importante la selección que nosotros hagamos, porque el compañerismo, como hablaba acá, la honestidad y demás, eso se va trabajando, ¿sí? No es que nosotros nacemos y ya sabemos cómo compartir, sabemos cómo nosotros calmar nuestras emociones. Entonces, lo que va a hacer la literatura en este caso es toda esa transmisión de saberes y de valores que van a hacer a ese niño. Participación social, las actividades literarias como leer, comentar, dramatizar, favorecen la integración de pares y adultos. Por ejemplo, hoy en la sociedad la lectura es una de las bases fundamentales, ¿sí? Tanto, no solamente si vas a una biblioteca, vas a un acto y escuchás leer a un seño, escuchás leer a un niño. Entonces es una manera también de un sentido de pertenencia, ¿sí? La lectura, el compartir con los demás. Por ejemplo, hay muchos abuelos o los padres que antes de irse a dormir a su hijo le cuentan un cuento. Eso es muy valioso y es una manera de también restablecer esos vínculos entre la familia y el niño. Apertura al otro, conocer culturas, realidades diferentes, los niños amplían su expresión del mundo y se vuelven más empáticos. Hoy lo que nos da la literatura es que nosotros podemos conocer historias de personas que no viven ni siquiera en nuestro país. ¿Sí? Hay muchos cuentos que son basados en historias de niños que han pasado situaciones extremas como pobreza y que no necesariamente es de Argentina. Y lo que va a generar eso en el niño es ese sentimiento de entender al otro, de ponerse en el lugar de la otra persona, de lo que le está pasando. Hay distintas actividades literarias según cada edad, ¿sí? Recuerdan que siempre hablamos de sensoriomotriz, preoperacional y demás, siempre vamos a seguir basados en estas etapas. De los 0 a los 2 años, el objetivo que tiene la literatura es la estimulación auditiva, visual y afectiva. Recuerden que en esta edad el niño conoce a través de sus sentidos, del olfato, del gusto, de las manos. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de generar en estas situaciones van a ser libros o contar historias que
entren por los sentidos. Por ejemplo, yo acá les puse una imagen, ¿sí? Donde podemos ver que es un libro de tela. Que este libro de tela tiene varias cosas a tener en cuenta. En primer momento, la motricidad fina, porque podemos ver que un cocodrilo, que es un cocodrilo que hay que cerrarle ese cierre, que ahí nosotros podemos inventar muchísimas historias. Que el cocodrilo se hizo amigo del pajarito, que el pajarito le tenía miedo al cocodrilo. Lo que nosotros querramos hacer, lo podemos inventar con eso. ¿Cómo lo vamos a contar? Que el niño experimente, ¿sí? Que el niño toque el libro. Muchas veces lo que pasa es que no se le da el lugar al niño a jugar con los libros, a tocarlos. ¿Por qué? Porque si se rompen y demás. ¿Cómo no se van a romper? Es dándoles el libro adecuado para su edad. Por ejemplo, este niño, al ser un libro de tela, le va a mover las hojas, lo va a voltear y el libro no se va a romper. Como mucho, se puede salir el cierre y se vuelve a acomodar. Pero distinto si yo al niño le doy un libro de hojas blanditas, hojas de papel, el niño la va a romper, ¿sí? Porque lo que le va a generar un estímulo a ese niño es el ruido del papel, porque entra por los sentidos. Entonces, a la hora de nosotros hacer materiales didácticos, ¿sí? Para este niño vamos a tener en cuenta su edad. Por ejemplo, otro recurso que se puede utilizar, las canciones. Las canciones son muy útiles. Los libros que tienen canciones o sonidos de animales, todos esos libros están buenos para la edad que tienen porque van a estimular y van a fomentar estas actividades literarias para que el niño las pueda querer seguir repitiendo. También otra cosa que podemos ver en el cuento son que hay distintos colores, colores de acuerdo a su edad, colores fuertes donde el niño los puede identificar, ¿sí? Las letras, fíjense que están en mayúscula. Los beneficios que va a tener es estos materiales, la atención conjunta, la vinculación afectiva, la imaginación de los sentidos, la imitación. Recuerden que lo que nosotros vamos a fomentar es que ellos en primer momento puedan ser autónomos, que disfruten de la literatura, que puedan aprender algo en el proceso, porque no es que nosotros al niño le estamos dando esto para que el niño aprenda a leer. No, tiene 2 años, no va a aprender a leer a esa edad. Pero sí lo que vamos a hacer nosotros es fomentar la creatividad, que nos cuente una historia, que fomente ese sentido, el tacto de tocar los materiales, de fomentar esto de la motricidad fina, los colores. En la siguiente etapa es la preoperacional inicial, ¿sí? Que se da de los 2 a los 4 años. Y el objetivo es el desarrollo del lenguaje simbólico. Recuerden que estamos en la etapa de juego simbólico, de cuando ellos van a interpretar distintos personajes. La comprensión de historias simples, ¿sí? Actividades de cuentos breves, con imágenes, juegos para completar, frases, teatro de títeres. Los títeres es un recurso que en todas las edades que se trabaje es un recurso muy valioso. Desde el primer año de vida hasta la edad adulta, el títere es algo que llama la atención, que te deja atrapado, ¿sí? Y es muy simple, porque no, cuando yo digo títeres, no se imaginen el típico títere comercial que compramos, que sirve un montón también, pero también una media. O sea, una media que la ponemos en la mano y hacemos, gesticulamos como que habla, listo. Ya es muy funcional. Acá les puse un ejemplo de cómo es los cuentos que ya se pueden empezar a dar en estas edades, que son cuentos más duritos, ¿sí? Con tapas de cartón muy duros, para que lo que haga este libro es, primero, no romperse en el segundo y además que sea agradable a la vista del niño. Si nosotros podemos observar, hay libros de tela que lo podemos usar también para la anterior etapa,
o para esta, donde si nosotros vemos son historias simples las que cuentan esos libros. ¿Sí? No es que le estamos dando a un niño 10 páginas de un montón de palabras y pocas imágenes donde el niño no está entendiendo ni la historia ni se va a quedar enganchado porque es un libro muy largo. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos recursos, ¿sí? Esos libros de etapa bien dura y que cuentan y que son chiquitos, si nosotros podemos ver en la imagen, el niño la puede agarrar cómodamente con la mano, no es que es un cuaderno así de grande, y con lo mismo, colores fuertes, historias cortitas, ¿sí? Donde esté abierto a la imaginación. Fíjense que en la imagen de abajo no hay palabras, ¿sí? Hay palabras muy chiquitas abajo de cada personaje, pero después son todas imágenes y está bien, es una actividad literaria también. No siempre entendamos a la literatura como letras o como palabras, ¿sí? Sino es esto mismo de fomentar esa creatividad. Lo que va a generar los beneficios van a ser una participación activa, una expresión emocional, ¿sí? Y fomentar, obviamente, la creatividad y la autonomía en primer momento. Hasta acá vamos todo bien, ¿van entendiendo? Sí, sí, de 10. Yo puse Sí, sí, grabar pantalla, ¿no? profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo, por las dudas. Bueno, seguimos. Otra etapa es la preescolar, desde 4 a 6 años. Y el objetivo ya acá es fomentar más el desarrollo narrativo, obviamente siempre sumando todos los anteriores. Queremos fomentar la creatividad todavía y todo eso, pero se le suman otros tipos de desarrollos. En este caso, lo narrativo y fomentar un poquito más lo emocional. Si ya son niños donde se van a trabajar demasiado las emociones, van a empezar lo que es la frustración, van a empezar los miedos, van a empezar los enojos. Entonces, todas las actividades o cuentos literarios que nosotros vayamos a elegir para este momento, tenemos que tener en cuenta este objetivo principal. Intervención de cuentos, dramatización, poesía con rimas. Otra de las actividades que podemos hacer en estos casos son las adivinanzas. Las adivinanzas son algo que los divierte muchísimo y que no lleva tanto tiempo. Es buscar en internet adivinanzas, lo plastificamos obviamente porque si no se va a romper al segundo y listo. También podemos hacer adivinanzas con títeres, nos metemos un patito y le preguntamos color amarillo y hace cuac, ¿qué es? Un pato. Bueno, y eso ya es una adivinanza. ¿Sí? Es muy sencillo a la hora de hacer actividades para estas edades porque primero les interesa la mayoría de los cuentos. Lo único que sí se vuelve más tedioso es en el momento de que los queremos sentar para escuchar el cuento, que no se quieren quedar quietos. Por eso es importante los recursos didácticos que nosotros utilicemos. ¿Sí? Recursos didácticos, recuerden, son herramientas que nosotros vamos a contar para poder llevar a cabo una actividad. Libros artesanales. Cuando hablamos de libros artesanales puede ser que la historia la creemos nosotros, que la creemos nosotros y que ellos hagan el cuento. Puede ser que ellos creen la historia y el cuento lo armamos entre todos, ¿sí? La figura del cuento me refiero, la forma de recortar un cartón, de hacerlo en un afiche. Y los beneficios que va a tener es la expresión oral, la recopilación de emociones y la creatividad literaria. Yo elegí esta foto porque más allá de que es importante que nosotros fomentemos la lectura cuando estemos trabajando y demás, también es importante que en casa se fomente la lectura. El niño que está acostumbrado a que le lean todas las noches, que les hablan pausado, que hablan las cosas por su nombre, esto es un aspecto fundamental. Muchas veces yo entiendo, pero se infantiliza demasiado el idioma, ¿sí? Que se le da al niño.
Me pasa muy seguido que por él escucho a la mamá y no te toques el pupo, el ombligo. Es ombligo. Por ahí muchas veces lo que va a generar a este niño luego es una confusión. Entonces, tratar de contar cuentos donde no esté infantilizado el idioma, ¿sí? Donde hable las palabras por su nombre, porque va a ayudar a esta comprensión oral, ¿sí? A ver, tampoco es algo negativo que la mamá le diga un apodo a una parte del cuerpo, pero preferentemente se llama por su nombre. Y acá elegí esta imagen porque acá está, yo supongo, el padre, hermano, cuidador, lo que fuese, contándole un cuento. Es importante ese momento porque, como ya hablábamos, es tanto de conexión como para el desarrollo. Otra etapa es de los 6 a los 8 años. El inicio de la alfabetización. El objetivo es fomentar la escritura, la autonomía y el pensamiento crítico. Ustedes imagínense que recién ahora nosotros estamos hablando de lectura, de que ellos empiecen a leer, ¿sí? Hasta anteriormente estamos hablando de creatividad, de que invente, de la imaginación, y acá lo que estamos generando es una mayor autonomía y un pensamiento crítico. Actividades, cuentos ilustrados, ¿sí? Debates sobre los personajes, la escritura de cuentos propios, lectura dramatizada. Los beneficios va a ser la comprensión de la comprensión lectora, pensamiento lógico e identificación ética. Acá yo les puse un videíto. Hola queridos amigos, yo soy Majo y el tema que te traigo ¿Escuchan todos bien, chicas? Sí, profe, se escucha bien. hoy es sobre la Sí, se escucha literatura bien. infantil. A lo largo de estos meses he venido narrando muchos cuentos que estoy segura que les ha ayudado muchísimo para estar con sus hijos en esta cuarentena. Y también los cuentos les va a servir a lo largo de la vida. Los cuentos y las narraciones es una manera muy natural que hemos usado a lo largo de la vida para enseñar valores, para hablar de temas complejos como el miedo, el divorcio, la frustración, y esto permite a los niños tener un mejor entendimiento. Hoy te voy a contar 3 beneficios de la literatura infantil para que sigas leyendo muchísimos cuentos y muchas historias en familia. Beneficio número 1. Cuando los niños leen un cuento, se conectan con el personaje que están mirando o escuchando. ¿Te ha pasado a ti que muchas veces te conectas con la película que miras o un cuento que lees y de alguna manera dentro de ti sientes que lo mismo te pasó a ti? Pues así se sienten los niños cuando ellos escuchan, miran o leen un cuento. Los cuentos son diseñados exclusivamente con temas que les interesan a los niños, temas que no se pueden muchas veces explicar verbalmente, temas como te había mencionado antes del divorcio, de las emociones, de la frustración. Cuando los niños leen ese tipo de cuentos se identifican con el personaje y dentro de su mente y corazón dicen, a mí me pasó lo mismo. Beneficio número 2. Los cuentos permiten que los niños se den cuenta de lo que le pasa al otro personaje y a su alrededor. De esta manera está sembrando las semillas de la empatía. Es decir, los niños se dan cuenta cómo el otro se puede sentir en diferentes situaciones y también pueden conectar con sus propias situaciones. Esto quiere decir que cuando tú le lees un cuento a tu hijo, expandes la mente. Beneficio número 3. A través de los cuentos los niños aprenden muchísimo de las emociones. Cuando miran los personajes de los cuentos y los modelos que ellos representan, los niños pueden aprender un sinfín y un abanico de situaciones y emociones que muchas veces se conectan con lo que ellos están viviendo en ese momento. Y esto permite reflexionar de cómo los demás están viviendo ese sentimiento y que por dentro ellos puedan decir, a mí me pasa lo mismo. Las emociones y los sentimientos es muy importante que los niños aprendan en la primera infancia. Por eso es muy importante que tú puedas leer muchísimos cuentos donde hablen de las emociones, de los celos, de la frustración, del enojo, de peleas entre hermanos. Y de esta manera vas a permitir que tu hijo resuelva conflictos internamente y también con los demás. Espero que estos 3 beneficios
padres te sigan alentando a seguir leyendo cuentos a tus hijos. Hay millón de beneficios. Pronto te ¿Les gustó? los Sí, está muy bueno. Sí, profe, está buenísimo. Buenísimo. Bueno, continuamos. El rol del adulto en la lectura. En primer momento, la elección apropiada, elegir obras adecuadas según la edad, como lo vimos anteriormente, cuáles son de acuerdo a su edad. Cultura y contexto del niño, asegurando relevancia y disfrute. ¿A qué vamos con esto? Con lo de tener en cuenta su cultura. Si nosotros cuidamos, no sé, voy a poner un ejemplo, un jardín rural. Tiene distinta realidad cultural que un jardín en plena ciudad. Un ejemplo básico, un autobús. Si yo al niño que está en una escuela rural, al principio, ni bien hablando de fomentar la lectura para que el niño pueda imaginar, no le voy a dar un cuento de un autobús, ¿sí? Primero porque no tiene alcance a la tecnología en la mayoría de los casos y no va a conocer qué es un autobús. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo que es medio chico, pero que no es rural. Entonces, sí, los niños saben que es un autobús porque lo miran en la televisión, porque lo sacaron de internet, entonces ya no hay problema. Pero si yo a un niño no tengo en cuenta su realidad cultural, lo que va a terminar pasando es que el niño eso no le va a interesar, ¿sí? Porque ustedes imagínense que yo al niño, antes de contarle una historia, le tengo que comentar qué es un autobús, que de última sí está bueno para otras áreas. Si yo quiero enseñar medios de transporte, sí está bueno, porque vamos a enseñar todos los medios de transporte que hay, no importando solamente su realidad cultural. Pero sí en la literatura, en primera instancia, cuando yo voy a querer que el niño le empiece a agarrar ese disfrute y esa relevancia a los textos literarios, lo que voy a tratar de generar es cuentos que estén cerca a su alcance. Por ejemplo, voy a contar cuentos tradicionales, voy a contar cuentos de un niño que le gusta sembrar, o sea, hay un montón, infinitos recursos para la literatura, o inventarlos nosotros. Lectura intencionada. Leer con intención comunicativa, utilizando gestos, pausas y entonación para captar la atención y el significado. Leer en voz alta de manera expresiva. Cuando yo le voy a leer a un niño, no voy a estar mirando la hoja y voy a leer así, no, pausado, gesticulando. Al principio, yo sé que, porque nos pasó a todas, da vergüenza, porque es entendible que sea así, porque no estamos acostumbrados a leer o levantando el tono de voz o cambiando los tonos de voces si hay distintos personajes. Yo entiendo que va a costar al principio, pero es simplemente práctica y después, nada, lo haces de manera natural. Las pausas son importantes, ¿sí? Para ver si el niño quiere decir algo. Contemos de que el libro no tiene que comenzar y terminar y que nuestro objetivo es que el niño escuche todo el libro. No, nuestro objetivo es que participe, que se involucre, que le haya gustado, que quiera saber más, y le decimos, bueno, inventemos nosotros, ¿qué le puede haber pasado ahora? Y sí, el libro es un recurso. No tiene que llegar a principio a fin. Puede ser que el libro que elijamos estaba bien de acuerdo a la edad, pero el tema no interesó. Y está bien, listo, lo vamos a leer, lo vamos a guardar y no se va a volver a tocar porque sabemos que no les interesó. Si hay un tema específico que nosotros querramos tocar de ese libro, por ejemplo, no sé, nos gustó el cuento de Caperucita Roja, pero el cuento de Caperucita Roja a los niños no le enganchó, bueno, buscamos un recurso para poder dar ese libro, ¿sí? Puede ser una obra de títeres, puede ser una poesía mojada, una poesía colgada. Después, cuando termine la clase, yo les voy a contar qué es una poesía y demás de estos recursos, ¿no?
Clima emocional, crear un ambiente favorable donde el niño se sienta escuchado y valorado, fomentando la conexión afectiva. Con esto voy a dar los tiempos también, porque si yo al niño le leo por leerle, porque me dijeron que es buena la lectura, y yo me senté al costado de su cama para leerle y arranqué y terminé el libro y no le di momento ni al diálogo. Sí, ahí no estamos fomentando eh, que este niño se sienta escuchado. ¿Sí? Porque el niño después va a querer hablar del cuento, va a querer cortarnos a la mitad del cuento y va a querer preguntarnos algo y está bien, va a querer volver a mirar la hoja, va a querer ver el personaje de vuelta, va a querer volver una hoja para atrás. Está bien, ¿sí? Porque es su manera de expresarse en primer momento y además de encontrar y descubrir ese libro y esa historia que estamos contando. Fomentar la participación, invitar a los niños a participar, imaginar otros finales, ¿sí? Dibujar los personajes, representarlos, se pueden vestir, pueden hacer caretas de ellos mismos sobre los personajes y después contar ellos la historia. Lo que va a hacer esto es promover esta interacción activa. Otra manera también de fomentar la participación es las preguntas, ¿sí? ¿Qué te pareció el cuento? ¿Qué harías tú? ¿Qué personaje te gustó más? ¿Sí? ¿Quisiera ser algún personaje? ¿Y ese personaje que decía? Todas cosas así, lo que van a hacer es que el niño se interiorice en esa historia. Acá podemos ver en la imagen que yo les mostré, miren cómo está leyendo el cuento. El cuento, las páginas del cuento siempre van para los niños, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, yo acá tengo, ponerlo en mi libreta. Siempre la historia se cuenta así y nosotros vamos leyendo de esta manera. Si el niño quiere volver para atrás, volvemos para atrás y le contamos una historia. Lo que va a generar esto es que también él entienda la literatura como un juego más, ¿sí? Como una historia más contada. Lo mismo que escuchar una canción que tenga al cuento. Porque muchas veces a mí me ha pasado en mi infancia, no podías ni tocar el libro, no lo podías ver, no podías mover una página. Entonces, claro, o sea, él lo que hacías era estar quietito escuchando la seña. Y está bien, muchas veces funciona, pero el 70% de las veces no funciona. Y mucho más con niños pequeños. Y lo que va a terminar generando es a nosotros una frustración, porque no vamos a terminar de contar ni la mitad del cuento, porque al niño no le va a interesar. Modelar el amor por la lectura. Mostrar libros, visitar bibliotecas, compartir momentos de lectura. Eh, es para fomentar obviamente este gusto por los libros, para que empiecen a ver las letras, que empiecen a identificar cuál es la letra de su nombre. Fomentar la lectura por placer y no por una tarea educativa. A esto me refería con que sea un momento más de libre expresión para el niño, lo mismo que es el juego, que sea la literatura. Recursos para fomentar la lectura. Estos los vamos a profundizar ahora en las siguientes diapositivas. Bibliotecas, ¿sí? O un rincón de lectura, espacios tranquilos con variedad de libros al alcance de ellos, títeres, láminas, dados de cuentos. eh, Les cuento lo que son los dados de cuentos por si a alguna le interesa. Son dados hechos manualmente con una caja que tienen bolsillitos. Casi siempre se hacen, no me acuerdo bien cómo se llama ese material, pero mucha gente lo usa como para arriba del mantel, como ese plástico, eh, que lo que va a generar es que sea un recurso duradero y con variedad de recursos para utilizar. Entonces, en cada cara del dado, lo que nosotros vamos a hacer es poner, no sé, en una casa, en otra una nena, en otra un animal.
en otro una planta, y así hasta completar las caras de los dados. Y nosotros lo que vamos a hacer es crear una historia con esas imágenes. Entonces, tiramos el dado y apareció la nena. ¿Y cómo quieren que se llame la nena? Eh, y así construyendo toda la historia. ¿Y es la casa de ella o es la casa de la amiga? Y no estaba la amiga, por eso no está en el dado. Cosas así, ¿sí? Pero todo, obviamente, la intencionalidad se lo vamos a dar nosotros, porque ellos van a poner, obviamente, lo vamos a dar la intencionalidad, me refiero con nuestras preguntas, porque ellos van a crear la historia, pero obviamente es con ayuda. Eh, Títeres, hay infinidad de títeres. Títeres para hacer con vasitos y se les hace un palito y sale el títere. Eso es uno de los más comunes. El títere de dedo, ¿sí? El títere de dedo es otro. Yo el títere de dedo lo uso mucho de recurso para cuando pedís silencio, cantas una canción con un títere y vas bajando el tono de voz. Em, También hay títeres de dedos que vienen de distintos animales, entonces vos creas historias con los animales. Hay infinidad de títeres, hay como les conté con medias, después hay que pueden hacer el que se da mucha maña para coser. La costura no es lo mío, así que yo no. Eso mi madre me hace todos los recursos. ¿Cómo van hasta acá? ¿Van entendiendo todo bien? Sí, sí, de 10. Sí, sí, profe. Y esta parte me encanta porque a mí me encantan las manualidades, así que voy a andar bien. Buenísimo, buenísimo. Algo que a mí no me pasa. No es que no me guste, me gusta mucho hacer las manualidades, no soy buena, para nada. Entonces quiero hacer un gato y me sale, parece una oveja, nada que ver. Pero está bueno saber eso. Eh, y además, otro recurso didáctico que podemos utilizar es la tecnología. Acá vamos a tomar la tecnología porque recuerdan que en la anterior clase hablamos y la tecnología como algo negativo en cuanto al desarrollo del niño, pero ahora lo vamos a hablar en cómo nosotros lo podemos utilizar de manera positiva. Audiocuentos. Hay una página que a mí me encanta de cuentos, en la mayoría me fascinan, Cuanticuentos. Para mí una de las páginas más lindas. Tenés un montón de cuentos con un montón de historias reales, un montón de historias ficticias, tenés una variedad de repertorio literario hermoso, videos animados de poesías, libros digitales, hay un montón de libros infantiles, de manera digital hoy en día en la computadora, por videos y demás, o gente que les lee los libros a los niños. Son videos donde están muy lindos y son re entretenidos. Fomentar la lectura en niños pequeños. La lectura no solo transmite conocimientos, sino que también genera vínculos afectivos, estimula la imaginación y la creatividad, ayuda a desarrollar el lenguaje oral y la comprensión, aumenta la concentración y la escucha atenta. Nosotros recordemos que en las primeras edades, porque ya lo venimos hablando, es muy difícil que el niño quede atrapado con una actividad, muy difícil. Por eso mismo se usan millones de estrategias y recursos que contamos las seños constantemente para que los niños lleven a cabo un aprendizaje significativo. Con la literatura es exactamente lo mismo. Si nuestros recursos no son buenos, nuestras clases tampoco. ¿Por qué? Porque el niño no va a querer estar sentado escuchando el cuento. Si nosotros no hablamos bien y pausado, el niño ya se dispersó. Si no hablamos de manera clara, si no... Muchas veces, a mí particularmente también me pasa, cuando estás en la salita es todo muy rápido. Muy rápido. El momento que se desayunó, luego hicieron una actividad, después sigue la otra actividad, todo muy rápido porque el niño enseguida pierde esa concentración, entonces todo el tiempo las actividades van cambiando. Pero en momento de lectura hay que bajar muchísimo, primero nuestros decibeles, nuestra manera de hablar, calmarnos nosotros, posicionarnos de una manera más tranquila, ¿sí? Y después va a ver que al niño
bajarlo a la calma. ¿Cómo se lo baja a la calma para el momento de lectura? Puede ser, hay un montón, yo por ejemplo uso mucho yoga infantil. Eh, Cuando el niño está muy allá arriba, muchas veces me pasa después de educación física, no los puedes volver a tener en la sala en un cuadradito porque ya quieren estar de vuelta corriendo, saltando, trepando. Mi manera es, les pongo por Spotify o YouTube una canción con ruido blanco o lenta y los hago estirarse, los hago que me cuenten cómo les fue en la clase, pero todo ahí mismo y con este tono de voz. Y este tono de voz va bajando cada vez más, ¿sí? Hasta el momento en el que ellos ya casi no me escuchan. Y después hablamos naturalmente. ¿No creen que con algo así tan sencillo como ellos vuelven a la calma es increíble? Y después de eso, sí, hacemos un momento de lectura, o antes de irnos de irnos del jardín, o si nos vamos, si estamos cuidando a un nene y nos tenemos que ir, lo mismo, contamos esa historia tranquilo, de manera pausada. Acá vamos a hablar de estrategias para fomentar la lectura en niños pequeños. Crear un rincón de lectura. Es un espacio cómodo, atractivo, con almohadones, alfombras, ¿sí? Estanterías bajas. Esto es muy importante. Para que los libros puedan estar a su alcance, para que ellos puedan elegir qué cuento quieren que les contemos y demás. Acá puse un ejemplo, una esquina de la sala, colocar una alfombra. También miren la imagen que yo puse, que están los estantes con los libros a la altura de los niños, ¿sí? También hay poesías que están colgadas por si quieren una poesía. Y que en ese momento también haya un momento de juego libre ahí adentro, ¿sí? En ese rincón. Porque también está bueno que ellos puedan ir a la literatura cuando quieran, más allá de que es un espacio que también vamos a utilizar nosotros en el momento de contar un cuento, de que queremos que se calmen, que se relajen, también va a ser un momento en que ellos puedan explorar. Muchas veces nos pasa que queremos que jueguen de manera libre, y tienen todos los sectores. Tienen la casita, tienen lugar de construcción, tienen la peluquería, tienen distintos sectores. Entonces, que haya un sector más que sea solamente de literatura. Si el niño quiere, puede ir ahí. Y puede elegir un libro que quiere que se lo cuente en el momento, mientras los otros nenes están jugando, ¿sí? O que él mismo se acueste en el almohadón y él cuente su historia o mire las hojas, ¿sí? Obviamente siempre teniendo en cuenta libros adecuados para su edad para que esto no sea algo contraproducente y que todas las hojas queden desparramadas por toda la salita. Leer en voz alta todos los días. El adulto lee, el adulto lee con gestos, pausas, preguntas, como ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, todos los días, después del desayuno, la docente lee un cuento en ronda. Antes de leer, les muestra la tapa y les pregunta, ¿de qué creen que trata el cuento? Eso es una pregunta básica que siempre se hace para ya ir involucrándolos a los niños en esta lectura. Ofrecer variedad de textos es otra estrategia. Incluir cuentos clásicos, ¿sí? Poesías, rimas, adivinanzas, libros también sin texto y libros con texturas. Y no importa, cuando nosotros, obviamente cuando sean más chicos, vamos a ver que sean solo libros con imágenes y solo con texturas. Pero no importa que después puede ser que el niño de 4 años también quiera ese libro. Y está bien, ¿sí? Porque va a desarrollar igual la creatividad, la imaginación. Lo que no está bien, lo único que no, que decimos no está bien, a ver, no es lo aconsejable, es que al niño muy pequeño se le dé un cuento que pueda romper, que no genere ningún tipo de estímulo, eso es lo que está mal. Pero después al niño darle un cuento con texturas que tenga 4 o 5 años, no importa, ¿sí?
y más si es de elección propia. Ejemplo, en la semana del Día del Libro, se colocan los libros de distintos géneros en la sala y cada día se lee uno diferente. Puede ser cuento, poesía o rimas. Cuando hablamos de género, también o sea, nos referimos a estos que son cuentos tradicionales, ¿sí? Si son de princesas, si son de monstruos, si son de animales, si son con sonidos, sin sonidos. Relacionar los cuentos con otras actividades. Dramatizar un cuento, dibujar personajes, cantar o jugar a partir de lo leído. Ejemplo, después de leer A qué sabe la luna, los niños hacen un mural con animales y una luna grande. Luego juegan a apilarse como los pajaritos del cuento. ¿Sí? Esto es una dramatización muy sencilla que lo que va a hacer es poder comentar lo que se leyó en el cuento. Usar títeres y objetos para narrar. Ayuda a captar la atención y estimula la imaginación. Al contar El patito feo, se utiliza un títere para representar los personajes, luego los niños los usan para recrear la historia. Otro aspecto importante, los títeres siempre los van a querer usar. ¿Mm? Hay títeres que no los van a poder, por eso es importante que hablemos de la seguridad a la hora de hacer los materiales. Obviamente siempre es aconsejable que nada, que sean cocidos y demás, porque no se van a saltar, no sé, el ojito y demás, porque ya va a estar cocido. Pero tener en cuenta, no sé, si le hacemos ojitos, que los ojitos estén bien pegados, con un pegamento que no sea tóxico, que sea adecuado para los niños, ¿sí? Porque ustedes entiendan que eso se lo van a llevar a la boca, se lo van a caer o lo van a tocar y la mano se la van a llevar a la boca. Eso es otro aspecto a tener en cuenta. Invitar a las familias a participar. Pueden traer libros, grabaciones o incluso venir a contar los cuentos. Un ejemplo que una mamá viene una vez al mes a contar un cuento de su infancia. Se arma un momento especial con música suave y luces tenues. Los niños, la lectura de por sí es un momento que no es que les disgusta, pero sí que le hace mucha resistencia. Cuando viene una mamá, cuando viene alumnos de grados más grandes a contar un cuento, cuando viene otra seño nueva, cuando viene la seño de bibliotecaria, son momentos en los que a ellos les gusta, los disfrutan. Pero cuando nosotros todo el tiempo están con nosotros y nos ven a nosotros, nosotros vamos a ser los que necesitemos recursos para llevarlo a cabo. Organizar la mochila viajera, ¿sí? Es un recurso muy viejo que hasta el día de hoy sigue funcionando. No sé si alguien recuerda, alguien sabe lo que es la mochila viajera. Sí, Sí, puede ser. Sí, escuché mis a hijos ¿Me una. tenían, escucha? no enganchamos todo. Dale, Jane, habla. Ah, sí, mi nena la trajo la vez pasada. Era una carterita así, eh, con un hilo y un mono traía. Vos lo tenías que llevar a hacer cosas interesantes y después pegar y contar ahí en la carpeta. Sí. Sí, la mochila viajera se usa como puede ser un montón de recursos. Les cuento cómo lo hacíamos nosotros. Eh, Nosotros queríamos que ellos cuenten cada niño su historia. Entonces le mandábamos en el primer hoja del cuaderno a esa familia qué era lo que tenía que hacer, especificado. Eh, Tiene que tener imágenes de cuando ella era chiquita, que cuente su historia, que nos cuente un poquito de ella, qué le gusta hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces esta mamá tenía que poner
una foto con su familia, una foto de lo que le gustaba hacer, si le gustaba ir a patín, si le gustaba ir a danza, si, todas así. Y fotos de, bueno, no sé, 3 fotos de la niña donde una sea muy bebé, la otra esté y cuando estaba en el jardín. Y así lo fue realizando cada niño. Entonces, cuando llega esa mochila, lo que se hace es, se cuenta delante de todos los compañeritos, hoy la mochila se la llevó tal alumna y vamos a contar su historia. Y la seño lo cuenta y la alumna le gusta porque le gusta que sepan su historia, los niños empiezan a tener preguntas y cuántas veces vas a patín y cómo se llama tu papá y quién es el que está en esa foto. Entonces va a servir primero como un recurso literario y además para que se conozcan entre ellos, ¿sí? Ese es un ejemplo, pero también hay muchos casos de que esa mochila viajera es con un cuento, que ese cuento se lo tiene que leer la mamá ese día, ¿sí? Para fomentar la lectura en la casa. Entonces se llevan 2 cuentos que tienen que elegir uno de esos dos y leerlo y al otro día llevarlo, se lo lleva a otro y así. ¿Alguien más iba a comentar lo de la mochila viajera? Yo me acuerdo, profe, que en la salita teníamos una mascota que era una pecera con pececitos y todos los viernes uno diferente se iba llevando la pecera para que no quedaran solos ahí en el jardín el fin de semana y le dieran de comer. Y también había un cuaderno que tenías que contar, o sea, como agradeciendo, bueno, esta semana nos tuvimos de visita y así. Sí, sí, eso es lo que tiene este recurso, que es muy versátil. Eh, y lo que hace, lo que a mí más me gusta, es que en casa une. Muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Que tenemos una rutina muy movida, que tenemos actividades que hacer todos los días, que llegamos y tenemos que cocinar, tenemos que limpiar, y se sobreentiende que es imposible muchas veces dedicar el tiempo que ese niño se merece. Entonces también es una manera como para fortalecer vínculos, ¿sí? El jardín con esa familia, ¿sí? Porque capaz que el vínculo madre-hijo está recontra fortalecido. Pero dentro del jardín, por ahí falta eso que nosotros, o sea, cuando lo hablamos, no es que decimos, no sé, esa mamá no está presente, ¿no? Porque todo el mundo tiene su rutina y su vida que no tiene que estar a disposición, pero es un recurso que utilizamos como para unir a esa familia, ¿sí? Ustedes imagínense cuando termina el año que ese cuaderno ya queda en el jardín y están todas las historias de los nenes, las fotos de esa familia, eh, y la emoción que le genera este simple recurso a los niños es inmenso. Cuando se van a llevar la mochila, en este caso viajera, es como ¿entendés? Tienen el premio. Entonces, eso es lo que está bueno de este recurso. Bueno, acá puse como ejemplo, te envían cuadernos junto con el libro donde las familias deben escribir o dibujar qué les pareció el cuento. Otra estrategia es repetir los cuentos favoritos. Los niños disfrutan y aprenden con la repetición. Les da seguridad y permite que anticipen el relato, ¿sí? Acá puse, bueno, creo que todos lo conocemos, Pinocho, El gato con botas, está en nuestro idioma, pero son esos. Y leer todas las semanas el cuento. Ahí puse el ejemplo del monstruo de los colores, que es uno ya tradicional dentro del jardín. Acá yo les quiero hacer escuchar un cuento de cómo es de Cuanticuentos, la página que yo les digo que me gusta mucho para ver, para que presten atención cómo ella lee. Ahora lo vamos a charlar. Hola, ¿cómo están? Soy Anto Rochi de Cuentos Animados y hoy les presento Esto no es un círculo, de Nela Gatica, editorial
Gerbera. ¿Esto es un círculo? ¿Qué dicen? Tiene muchos dientes y una gran melena. No, esto no es un círculo, esto es un león. ¡Guau! ¿Cómo hace el león? ¿Me ayudan? ¡Guau! ¿Esto es un círculo? ¡No! ¡Es un abejorro! Se fue. ¿Esto es un círculo? ¿Qué piensan? Les doy una pista. Es un animal que podemos tener de mascota. Y hace guaf, 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 guaf. ¿Adivinaron? ¡Claro! ¡Es un perro! ¿Y esto? ¿Esto es un círculo? No, esto no es un círculo, esto es otro animal que también podemos tener en casa y tiene muchos bigotes y 2 orejas. Es un miau, miau, un gato. ¿Y esto? ¿Esto es un círculo? ¿Qué creen? No, esto es un caracol. Llueve, 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 llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Al cabo de un ratito empieza a despejar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. ¿Y esto? Esto no es un círculo. ¿Qué es? Tiene un pico y hace pío, 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 pío. Mi mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito y el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu, el pollito piu. Claro que sí, era un pollito. ¿Y esto? Esto no es un círculo, es una lechuza. La lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza que hace shh, hace shh. Y por último, esto no es un círculo, no. Esta cola enrulada tiene los oink, oink, oink. Los cerditos, claro que sí. Y miren, lo podemos dibujar. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¿Se animan en casa? Agarrar un papel y a dibujar cómo sería este cerdito. Y colorín colorado, esto no es un círculo, se ha terminado. Bueno, ¿les gustó? Sí, muy lindo. Encima me pongo a bailar. Bueno, pero vimos que ahí en ese cuento que ya leyó, el cuento era muy cortito. O sea, el cuento en un minisegundo se hubiese terminado. Ella lo que estaba haciendo ahí era narrar el cuento, ¿sí? Ella agarró y también puso canciones en la historia que no estaban en el cuento. Y eso está bien, ¿sí? No es que está mal, está perfecto. Además, cómo gesticulaba, cómo hacía el ruido de los animales, ¿sí? Cómo se daba el tiempo para dejar contestar, si los niños que están mirando detrás de la pantalla
iban a contestar o decían que era un chanchito o si se animaban a dibujarlo. Y en ese libro ella como que lo iba narrando de una manera muy divertida y alegre que imagínense, a nosotros nos gustó, a los niños les encanta. Acá les puse, es más de lo que ya habíamos hablado, pero ahora les voy a explicar por qué, es por la actividad que van a hacer. Yo les resumí en tips a la hora de leer a niños pequeños para que lo tengan más a mano. Usar el cuerpo y la cara, gesticular, moverse, obviamente sin exagerar. Cuando hablamos sin exagerar, no sé, no nos vamos a levantar rápido, que el niño se asuste, ¿sí? Todo de una manera tranquila, pero gesticulando, moviéndonos, ¿sí? Mostrando el cuento, mostrando las páginas. Mirando a los niños para mantener la atención. Si yo estoy mirando al libro, el niño está uno sentado en una silla y el otro queriendo jugar a la casita. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de... me pasé una diapositiva. Acá. Bueno, preparar el ambiente. Elegir un espacio tranquilo, sentarse a la altura de los niños en ronda y usar una voz clara y pausada. Cuando hablamos a la altura de los niños, usamos las sillitas de ellos, ¿sí? Y nos sentamos todos juntos o todos en el piso, si no tenemos un espacio específico de la lectura. Pone emoción a tu voz. Cambia el tono de voz según los personajes. Ustedes vieron que en el video anterior la chica lo que hacía era la lechuza hacía un tono, después el chanchito decía otro, los sonidos los representaba. Usa silencios para generar suspenso, mostrar entusiasmo. Y bueno, este ya lo habíamos visto. Y además suma apoyos visuales. Esto es elección. Como títeres, dibujos, láminas, las afiches, ¿sí? O nosotros llamamos a láminas, digamos, cuando hacemos las páginas del cuento y lo plastificamos. Y también puedes mostrar un objeto que aparezca en el cuento. Involucrarlos, hacerle pregunta, ¿qué crees que va a pasar? Invitar a repetir frases o hacer sonidos del cuento. Por ejemplo, con este cuento decir si era un círculo o no era un círculo. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo hace un chancho? ¿Querés hacer el sonido? ¿Cómo hace la lechuza? ¿Sí? Involucrarlos. Y después, el final del cuento es también muy importante para poder conversar y que nos cuente qué le pareció. Bueno, acá hay otro videíto chiquito. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Preescolar para Todos. Recuerda, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Hoy les tengo 5 tips sobre cómo leer cuentos infantiles a sus niños. Recuerda, mientras más cuentos les leas a los niños, mejora su capacidad de escucha, memoria, lenguaje, imaginación y lazos afectivos. Ven, acompáñame a ver los 5 tips para leer cuentos a los niños. Tip número 1. Prepara el espacio y anímalo a disfrutar el momento de lectura. Léele tan seguido como puedas para que se convierta en una rutina. Hoy tenemos una invitación muy especial. Hoy tendremos una super pijamada. Hoy está súper emocionado por la pijamada. Número 2. Cambia tu tono de voz. Cambia tu tono de voz cada vez que aparezcan nuevos personajes. Espera, Melón. No te exaltes, no te dé miedo. Para
así poder fotografiarte. Le dice su amigo el ratón a su amigo Molón, que es tip número 3. Pídele que adivine lo que pasará en la siguiente página. Esto le ayudará a mejorar sus habilidades de memoria y concentración. Y lo más importante, la imaginación. Esta parada es estación con helado. La estación del helado. Tip número 4. Hazle preguntas, pregúntale sobre lo que pasaba en el cuento, hazle preguntas muy puntuales de qué color era, dónde estaba, con quién estaba, qué tenía puesto. ¿Dónde está un Molón? ¿Lo ves? Sí, es el que tiene flotador. Y por último, tip número 5. Bríndale cariño. Esto permitirá que cuando termine la lectura, los lazos de afecto entre tú y ese niño se estrechen. ¿Te gustó el cuento? ¿Sí? ¿Quiénes aparecían en el cuento? Ratones. Era el cuento del ratón. Bueno, elegí ese video Hola porque, a todos. como vemos, estaban las reacciones de los niños, del niño en este caso. Les comento qué es lo que pretendo para la actividad que viene. Para la próxima clase deberán elegir un cuento que les guste para leerlo y compartirlo en la clase, que sea adecuado para el jardín. Puse de 3 a 6 años. Toda la variedad que vimos es adecuado, teniendo en cuenta los tips que estuvimos hablando. Lo único que tienen que hacer simplemente es elegir un cuento, puede ser el que tengan en sus casas, puede ser uno que encontraron en internet, el que ustedes elijan, y practicarlo para leerlo la próxima clase. Leerlo como les vengo diciendo, ¿sí? El libro lo ponemos para que se mire para la cámara y ustedes lo van a leer nada más, ¿sí? Si la que se anima quiere cambiar los tonos de voz, estaría buenísimo, ¿sí? Para poder ir trabajando y practicando el vocabulario para leerle a niños. Ese cuento que ustedes van a elegir, lo único que van a hacer para la próxima clase es leerlo. Para la otra clase, para la próxima clase, que el tema es muy similar a lo que estamos viendo, vamos a hablar de la lectoescritura, además de leer y escribir. Para la otra clase, lo que van a hacer con ese libro es armar un recurso para leerlo, ¿sí? Pero eso es para la clase que viene. Yo se los adelanto para que al momento de ustedes ahora elegir el cuento, tengan en cuenta que lo van a usar también la próxima clase, ¿sí? Por ahí traten de que haya personajes, de que sea algún cuento entretenido, puede ser un cuento tradicional, puede ser Caperucita Roja, puede ser las variedades de caperucitas que hay, puede ser historias de lobos. Es a libre elección. ¿Alguna tiene alguna duda? No, profe. Profe, a mí se me tildó el celular justo y se me había cerrado y volví a entrar y no alcancé a escuchar la parte de qué era lo que había que hacer. Te lo explico. Lo que tenés que hacer para la próxima clase es elegir un cuento para leer, ¿sí? Para leerlo con los tips que veníamos hablando, ¿sí? Gesticular, hablar pausado, practíquenlo varias veces para que les pueda salir. A ver, no es una lección ni nada por el estilo, pero está bueno que puedan leerlo cambiando los tonos de los personajes. Y lo que decía de importante es que el cuento que elijan, obviamente tiene que ser adecuado para jardín de 3 a 6 años, el libro que ustedes quieran, que tienen que tener en cuenta que lo vamos a utilizar también la clase que viene. ¿Sí? Para la clase que viene después van a tener que hacer un recurso para poder volver a leerlo, ¿sí? Con títere o lo que ustedes después elijan. Yo la próxima clase les voy a explicar detalladamente la actividad para que les quede claro. Pero hablando para esta clase, lo único que tienen que hacer es eso, leer el cuento.
Cuando lean el cuento, lo único que les voy a pedir es que lo lean para la pantalla, ¿sí? Ustedes se ponen así y lo van leyendo, no para ustedes. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Para las personas que para la clase que viene no vayan a poder estar presentes para leerlo, me envían un video, preferentemente el lunes o martes, así yo ya lo puedo descargar para ver y lo muestro en la clase. Listo, profe, genial, ahí entendí. Listo, Buenísimo. dale. Genial. Bueno, chicas, tienen todo subido al campus ya y si ustedes tienen alguna duda de la actividad o cualquier aspecto, me lo consultan. Genial, profe. Gracias. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Chao, Gracias. chicas. Chao. Chao.